Todos conocen las historias de casas embrujadas, pisos que crujen, luces que parpadean, vientos helados soplando en habitaciones vacías. Pero ¿qué ocurre cuando la presencia no es solo un rumor lejano, sino algo que se filtra en tu vida cotidiana, haciendo que cada rincón de tu hogar parezca vivo con lo desconocido? Esta es mi historia de cómo los fantasmas comenzaron a rondar mi casa. Todo empezó de forma inocente, con pequeñas rarezas que podía atribuir fácilmente a mi imaginación. Un libro fuera de lugar, una sombra que pasaba demasiado rápido para que mis ojos la siguieran, susurros suaves rozando mis oídos cuando no había nadie más cerca. Al principio me dije que era solo estrés, o quizá el viejo ruido de la casa asentándose, pero entonces llegó el golpeteo, suave, deliberado, proveniente de detrás de las paredes, siempre exactamente a las 3:07 de la madrugada. No en la puerta, ni en una ventana, sino desde lo profundo de las paredes mismas. El sonido era rítmico, como un código Morse, un mensaje apenas fuera de mi comprensión. Cada noche, esos golpes se volvían más fuertes, insistentes, como un visitante que no quería irse ni revelar su propósito. Intenté ignorarlo, taparme los oídos, pero la casa parecía responder. Las puertas se abrían solas, revelando habitaciones oscuras y vacías que de pronto se sentían cargadas de una energía invisible. Mis pertenencias personales se movían sin explicación. Dejaba mis llaves sobre la encimera de la cocina y a la mañana siguiente las encontraba en el congelador. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Ojos pesados, invisibles, pero siempre presentes. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, me quedé despierto abajo, observando cómo las sombras danzaban sobre el papel tapizado descascarado. De repente, un aliento helado, tan frío que congeló el aire, rozó mi cuello. Me giré bruscamente. Nada. Solo el zumbido suave del viejo calentador y los susurros solitarios que se deslizaban entre las grietas. Sentí que la casa misma estaba viva, respirando junto a mí en la oscuridad. Entonces llegaron las voces, suaves al principio, murmullos apagados que se torcían hasta formar palabras que no alcanzaba a entender, hasta que una noche escuché claramente mi nombre, susurrado justo más allá del borde de la audición. ¿Era un ruego amistoso? ¿Una advertencia? ¿O algo más oscuro? Las preguntas se multiplicaron mientras me sumergía en la historia de esta casa. Los viejos periódicos contaban una historia inquietante. Décadas atrás, una familia había desaparecido sin dejar rastro en esta misma vivienda. Los vecinos susurraban sobre luces extrañas, sonidos misteriosos y desapariciones sin explicación. Pero nadie encontró jamás a la familia ni entendió lo que había ocurrido. ¿Fue una maldición? ¿Una tragedia sellada en estas paredes? Ahora, décadas después, sentía los ecos de su destino. Los espíritus no parecían malignos, o al menos eso quería creer. Parecían atrapados, desesperados por liberarse, su energía inquieta impregnando cada rincón de la casa. A veces los golpes cambiaban de ritmo, casi como una conversación, intentos de comunicación de otro reino. Empecé a llevar un cuaderno, anotando cada secuencia de golpes y susurros con la esperanza de descifrar el código. Algunas noches, los espíritus parecían casi tangibles, tan cerca que podía sentirlos. Escuchaba pasos arriba o el suspiro leve de una mujer llorando en el pasillo. Las sombras parpadeaban en el borde de mi visión, desapareciendo cuando intentaba mirarlas directamente. La casa se sentía como un umbral entre el mundo de los vivos y algo más allá. Mi propio sueño se convirtió en un campo de batalla. Los sueños se mezclaban con la realidad, mientras despertaba con toques fríos o con el sonido de alguien pidiendo ayuda. La línea entre lo real y lo onírico se desborró.
Ya no era solo un inquilino aquí, era parte de la historia, otro capítulo en la larga y embrujada vida de la casa. A veces intentaba racionalizarlo todo. Quizás era mi mente jugándome una mala pasada, una imaginación hiperactiva alimentada por miedos nocturnos y viejas leyendas. Pero ninguna explicación encajaba con los hechos. Los golpes seguían siendo precisos e implacables, las voces demasiado reales para ignorarlas, y la presencia helada imposible de negar. Una noche tormentosa, el acecho alcanzó su punto máximo. La electricidad se cortó, sumiendo la casa en la oscuridad. Encendí velas y me senté en la sala, las llamas vacilantes proyectando sombras que danzaban en las paredes. De repente, un estruendo arriba, como si algo pesado hubiera caído. Con el corazón desbocado, subí las escaleras que crucían bajo mis pies, linterna en mano, y no encontré nada, salvo una vieja fotografía familiar caída boca abajo en el suelo. Las miradas en la imagen parecían atravesarme, sus ojos suplicantes. Entonces vino la señal final, la más desperturbadora. Mi reflejo en el espejo sonrió una noche, cuando yo no lo hice. La sonrisa fue lenta, deliberada y fría. Me dejó temblando durante días. Buscando ayuda, contacté a un investigador paranormal local que llegó con instrumentos y cámaras. Durante la investigación, la temperatura cayó bruscamente, los dispositivos electromagnéticos se volvieron locos y las regrabadoras captaron voces, palabras incorpóreas perdidas entre el estático, pero indudablemente presentes. El investigador me dijo algo que yo no había querido admitir. Esta casa era un portal, un lugar donde el velo entre los mundos era delgado. Lo que rondaba esta casa no eran solo fantasmas, sino ecos de vidas, de dolor y de misterios sepultados en el tiempo. Los espíritus estaban atrapados en un limbo, buscando conexión, respuestas, paz. Ahora vivir aquí es un desafío diario. Tengo cuidado de no alterar lo que debe permanecer quieto, y sin embargo ya no me siento del todo solo. A veces, las sombras de la casa parecen protectoras más que amenazantes, como si los espíritus me observaran tanto como yo a ellos. He aprendido a escuchar, no solo los golpes, sino el silencio que le sigue. Si alguna vez escuchas golpes misteriosos en plena noche, o sientes una mirada invisible que pesa sobre ti, no lo descartes. A veces los fantasmas de tu casa podrían estar esperando contar su historia, o quizás pedirte la tuya. Así que ten cuidado con las horas silenciosas, cuando el mundo parece más quieto y las sombras más profundas, porque los fantasmas en mi casa no son leyenda, son mi realidad, una presencia persistente que borra la línea entre los vivos y los perdidos.